Ahora sí, levanta tu Biblia y, como decía el pastor, con convicción y con denuedo, levántala a tu dispositivo donde tú traigas la palabra y di junto conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Y Rema dice con convicción: amén y amén. Tengo 2 títulos, sé que voy a poner solamente uno. Ponemos el inicial: el gozo sobrenatural. Ponemos el otro: un momento nada más. O fuerza en la prueba. Total, sé que voy a poner gozo sobrenatural, que nos ayuda a tener fuerza en la prueba. Comienzo con una pregunta. ¿Tú crees que es posible tener gozo en el mundo en el que vivimos? O sea, si tú sales y escuchas las noticias, o sales y tú puedes escuchar tantas cosas que pasan, pareciera que es difícil o literalmente imposible tener gozo. ¿Quién puede tener gozo con todo lo que está pasando? Yo te diría que no solo es posible, hablando bíblicamente, sino que es necesario tener el gozo. Se puede tener, la Biblia dice que sí, y la Biblia es la verdad absoluta. Hay personas, yo he conocido personas, y tal vez yo fui alguna vez de esas personas, que cuando conocen de Dios, cuando le empiezan a hablar y comienzan a caminar en las cosas de Dios, luego con el paso de los años, se vuelven cada vez menos alegres. Ya no tienen y ya no están en el gozo de su primer amor. La vida se vuelve rutina, pero de eso no se trata la salvación, absolutamente no. Debemos estar continuamente alegres. Parece algo irracional estar continuamente alegres. Tal vez no lo dije bien, no sé si es irracional. No parece como congruente, vaya. No parece congruente que todo lo que pasas o todo lo que pasa en el mundo y yo pueda conservar la alegría. Pues vamos a desmenuzar con la ayuda de Dios que sí es posible. Cuando tú reconoces que hemos sido rescatados de las tinieblas, literalmente del infierno, cuando aceptas a Jesús y entregados a la luz de Cristo, deberías de vivir en una continua alegría. Porque cuando el día que partas de aquí, tú sabes a la presencia de quién vas a ir. Tú sabes cuál es tu destino cuando estás en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, la Biblia es clara y sabemos que no es el cielo. Todos, sin excepción de nadie, todos enfrentamos desafíos. Al menos yo decido que no voy a dejar que se apague mi alegría y mi gozo. Tú también deberías hacer lo mismo. Es que no es fácil. Ahorita vamos a entrar más en materia. ¿Por qué yo no quiero perder mi alegría? ¿Por qué yo no quiero dejar perder mi gozo? ¿Por qué? Porque ahí es donde está mi fuerza. El gozo del Señor es mi fuerza. Entonces yo no puedo perder, y siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, mi paz no es negociable. Si alguien quiere contender, si a alguien no le parece, yo no discuto. Yo no me voy a gastar, a desgastar, ni a perder mi paz. Nehemías capítulo 8, versículo 10, versión NTV, por favor. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos, bebidas dulces, regalen porciones de comida a los que no tienen nada, preparando
este día sagrado delante de nuestro Señor. Y ahí es donde quiero llegar. Dice, no se desalienten. ¿Llega el desaliento? Sí llega, pero por algo te dice, no se desalienten. Y me gusta la frase que sigue, la parte que sigue dice, ni se entristezcan. O sea, sí puede llegar malas noticias, sí puedes tener momentos de tristeza, y sí se vale, sí hay cosas así, pero la sugerencia, o lo que aquí nos dice Nehemías es, no te entristezcas, llega, échalo fuera, no te entristezcas. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es lo que te da fuerza. Si tú tienes tristeza, si tú tienes desaliento, si tú tienes desánimo, es fácil que te quedes débil, es fácil que no tengas fuerzas. Cuando tú pierdes, ¿qué? El gozo, y tienes solamente la tristeza. Supéralo con la palabra lo más pronto posible. Cuando atravesamos dificultades, sea escasez, enfermedad, traiciones, ¿quién no ha sufrido? Decepciones, ¿quién no ha tenido? El enemigo es donde intenta robarnos la paz. Fíjate, tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero en Juan 10:10 dice que hay un ladrón, es Satanás, que viene a robar, matar y destruir. Siempre va a intentarte robar la paz. Y cuando tú te detectes que estás triste por alguna situación que estás pasando, regresa al gozo del Señor. Dile, Señor, tu palabra dice que tu gozo es mi fuerza. Yo necesito fuerzas. Yo no puedo perder mi paz. La paz está dentro de ti. Intenta dejarnos sin paz y entonces nos sentimos vulnerables y débiles. Ese versículo nos revela, lo dejamos en pantalla muy bien, nos revela el secreto de la resistencia espiritual. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es tu alegría. El gozo del Señor es el que te mantiene de pie. El gozo del Señor es el que nos da la fuerza. Contexto, déjate de platico. Esto lo dice en Nehemías. ¿Por qué lo dice? ¿A qué se refiere cuando dice no te entristezcas, no pierdas el gozo? La Biblia nos dice, tú tienes que saber esta historia. Tienes que saber por qué está escrito este versículo ahí en la Biblia. ¿A qué acontece? ¿Por qué Nehemías tiene que decir, y los levitas al pueblo, que no estén tristes? El contexto es el siguiente. La Biblia nos dice que cuando el pueblo de Israel regresa del exilio, encontró los muros de Jerusalén destruidos y en ruinas. Cuando escuchan la ley de Dios, ellos rompen en llanto. Ellos se dan cuenta que han quebrantado la ley de Dios. Lloran de dolor y arrepentimiento. Pero Nehemías y los líderes, que eso es lo que tenemos que hacer, no tenemos que ser líderes como tales, como para ayudar y darles buen ánimo a los demás y decirles, no estés triste, levántate, gózate en el Señor. No tienes que tener un liderazgo para eso. Tú puedes hacerlo y creo que debes hacerlo. Pero aquí estoy hablando de Nehemías, donde dice a Nehemías capítulo 8, versículo 11, versión RB, por favor. Los líderes lo detuvieron y le dijeron, o sea, porque ellos lloraban, hemos fallado, hemos cometido errores, estamos arrepentidos. Y entonces ellos les dice lo siguiente, los levitas pues hacen callar, o sea, no quieren quejas, no quieren escuchar a nadie triste. Dice lo siguiente, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, o sea que todo el pueblo estaba devastado, todo el pueblo estaba arrepentido y llorando. Hacía callar a todo el pueblo, diciendo callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Vuelta, está diciendo lo mismo, no te entristezcas. Sí, te equivocaste, sí, hiciste lo que no debías, pero entristecerte no va a solucionar nada. Los líderes los animan a cambiar del llanto, ¿a qué? A la celebración, ya que la presencia de Dios obviamente es motivo de gozo. Hace un momento tuvimos un momento de alabanza. Alguien venía con cargas, alguien venía con síntomas, alguien venía con alguna dificultad. Pero cuando tú entras en la alabanza, hay algo que cambia. Tiene que ser, porque Él habita, ¿qué? En las alabanzas de su pueblo. Ahí Dios les recuerda a través de Nehemías que su fuerza para poder levantarse de ese desánimo y de reconstruir los muros no vendría de las propias fuerzas de ellos, como con nosotros.
no viene de ahí, ni de estar lamentándose, sino de qué, sino de alegrarse en la fidelidad de Dios. Eso fue en el tiempo de Nehemías. Hoy yo te digo lo siguiente, hoy es lo mismo. Hoy el Señor te está diciendo, no te entristezcas, mi gozo es el que te va a dar la fuerza. Te sientes débil por lo que estás pasando, mi gozo es el que te fortalece. Si te sientes débil ahora ante una prueba, no busques fuerzas en tus propias fuerzas o en tus propias capacidades. Búscalo en el gozo de saber que Dios sigue siendo bueno y que la gracia de Él es la que te sostiene. Estás pasando por esto, pero yo me acuerdo que en tal parte está escrito eso y eso es mío, eso es para mí. Resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste? Con la palabra de Dios. Hoy en día, déjate pongo un ejemplo. Hoy en día existen auriculares, mis hijos tienen auriculares de este tipo, con condición activa de ruido. Es decir, tú te pones, a lo mejor tú lo sabes, yo no lo sabía. Entonces, dice, te ponen los auriculares, cada vez la tecnología más avanzada. Esos auriculares se llama cancelación activa de ruido. Tú te los pones, pero esos auriculares no eliminan lo que pasa, lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay ruido, en el mundo siguen pasando los carros, en el mundo hay diferentes cosas. Puede estar el tráfico, puede estar todo sigue igual, en otras palabras. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de auriculares? Esos tipos de auriculares emiten una frecuencia interna que neutraliza el ruido exterior. Es decir, tú no escuchas nada de lo que está sucediendo afuera. Bueno, el gozo de Dios funciona igual. No hace que los problemas desaparezcan mágicamente. El gozo no hace que de un ratito a otro, ya desapareció. No es así. Sino que genera una frecuencia de paz en nuestro interior. El gozo de Dios genera una frecuencia de paz. Así como los auriculares hacen que no se escuche el ruido de afuera, el gozo del Señor hace que tu paz esté permanente. La ansiedad, se cancela el ruido del temor, la ansiedad extrema. He estado del lado donde está el temor y la ansiedad. Lo he vivido. Pero cuando entras en el gozo del Señor, genera una frecuencia de paz en tu interior. Importante el gozo sobrenatural de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que siempre, pero en estos tiempos sí que necesitamos permanecer en su gozo. Amén. Sin embargo, ¿cuántas personas vivimos en ese gozo y en esa paz? Habrás notado que muchos carecen de esto, pero es debido a lo que ellos creen. Romanos capítulo 15, versículo 13, versión RB, por favor, eso, en esa. Y el Dios, lee conmigo, no, si quieres no en voz alta, pero escucha lo que dice. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. No es la mitad de gozo, no es un cuarto de gozo, os llene, satisfechos pues. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz. Algo que el mundo necesita, algo que el mundo anhela, algo que el mundo pide a gritos. Nosotros en Cristo lo tenemos. Y os llene de todo gozo y paz. En Él creer. Tienes que saber en qué estás. Tienes que saber en qué estás creyendo. Repito el versículo. Y el Dios de esperanza os llene, te sature de todo gozo y paz en Él creer. ¿Qué es lo que tú crees? Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es muy importante y vital, de vida o muerte. Eso quiere decir en lo que tú crees, el creer. Lo que creemos establece el curso de la vida. Sin duda alguna, lo que tú crees te llevará a cumplir tu destino. Lo que tú crees acerca de Dios, lo que tú crees acerca del mundo y aún lo que tú crees de ti mismo. Es lo que crea la base sobre lo que construimos nuestro futuro. Es cierto.
¿Tú crees que tú puedes llegar a ascender a, no sé, a terminar una carrera? Tu destino te va a llevar en eso que tú creíste, sea bueno o sea malo. Proverbios capítulo 12, versículo 25. Proverbios 12, 25. La congoja, qué cosa tan fea y qué cosa es triste, es tan triste eso. Aflicción o angustia, cualquiera de esos son sinónimos, dice. La congoja en el corazón del hombre lo abate, lo deprime, se decae, la congoja. O sea, cuando tú te encuentres angustiado, cuando tú te encuentres abatido, con congoja y con angustia, vas a estar cabizbajo, vas a estar abatido. Está bien claro en los versículos, en el versículo cómo lo dice. O sea que cuando te afliges, cuando tienes angustia, tu corazón se desanima. Pero el versículo continúa diciendo, mas la buena palabra lo alegra. La buena palabra, ¿qué dice? Lo alegra. ¿Te ha pasado a ti que no recibes buenas palabras? Y que dices tú, híjole, no me hubiera gustado escuchar eso. Hace poquito yo pasé por una situación de enfermedad. Y yo tuve mucha ayuda, mucha respuesta de las pocas personas que se enteraron. Y las palabras, a mí me gusta mucho hablar de las palabras y de los pensamientos. Usamos palabras siempre. Siempre estamos hablando. El pastor hablaba hasta dormido. Yo sé que tú me crees porque él hablaba mucho. Dices que las mujeres hablamos, yo creo que él me ganaba a mí. Las palabras son importantes, son semillas y tengo un tema sobre eso, sobre las palabras que son semillas. Pero hace poquito que tuve un periodo, una crisis donde tuve que reposar de 3 a 4 semanas. Qué feo, porque tú no quieres estar acostado cuando te dicen que reposes. Y me acuerdo que yo no podía bajar las escaleras, que me dijeron que tenía que estar allá arriba, y mis hijos me llevaban todo, unas personas me llevaban de comer. Estuve ahí, una vecina me llevó unos tés muy, muy buenos. Y cada día me llevaba, o sea, me atendieron, la verdad, como hotel de 5 estrellas y más, porque sé que fue con amor. Oraciones y de diferentes maneras. La profeta Norma con su hermana, una videollamada, y de ahí fue donde me empecé a sentir mucho mejor. Pero recuerdo perfectamente que cuando ya me sentía, el cuerpo no me quería responder como yo quería. Recuerdo que fui con mi vecina, ella no es cristiana, pero ella estuvo al pendiente de mí, ella me llevaba de comer, ella le decía, Israel, aquí está esto, Israel, aquí está un producto suizo muy bueno, diferentes cosas me llevó. Pero recuerdo que una semana antes, yo fui a unos pasos, ella está a unos pasos de mi casa, e iba por el té. Ella siempre se molestaba estando tan ocupada porque ella trabaja. Entonces yo fui a su casa y ella me dice, Bessie, qué bueno que vino, así se prepara el té. Y yo lo vi y mi aspecto no era el mejor. Pero yo seguía hablando de todas maneras la palabra. Tomaba medicamento, pero yo seguía con la palabra. Entonces ella me ve y mis ojos no estaban tan abiertos como cuando tú tienes síntomas y están cerrados casi como a la mitad. Y me dice, Bessie, todavía usted no se ve bien. Bessie, con la salud no se juega. ¿Por qué no se interna? Cuídese. ¿Se acuerda de fulano de tal? De eso no la libró. Muchos no la libran. Nunca me hubiera dicho eso. Yo que predico, y no lo digo así como exaltando. Yo que acostumbro a predicar y dar palabra, esas palabras que ella me soltó, no es mala, ella no es mala, yo sé que no tiene a Cristo, pero ella me estaba diciendo, Bessie, intérnese, Bessie, usted tiene que estar acostada. Es que si estoy acostada, Bessie, es que muchos no la libran. Y luego, esta persona que falleció, no de eso que yo estaba pasando, pero murió. Dice, él no la libró y murió. Y yo ya sabía, pero yo no me acordaba. Entonces yo le doy las gracias, yo me voy con mi té, yo me voy, subo las escaleras y mi mente empieza a meditar durante aproximadamente, yo creo que 1 hora, sobre lo que me había dicho y por qué no me interné y si es cierto, si me hubiera internado. Y dejé que esa parte creciera.
Entra mis hijos me conocen, nos conocemos que hasta sabemos casi lo que piensa uno del otro. Me dice, mamá, ¿qué te pasó? Y le dije, es que estoy batallando con imágenes, con pensamientos que no voy a decir, pero obviamente no eran buenos. Y yo decía, y después de esta, y me empezó a hablar, y cuando mi hijo me empieza a hablar, y me dice, es que la Biblia dice esto, tú sabes que la Biblia, le digo, es cierto. Y luego dije, no me voy a morir. Y luego, ¿y si sí? Sí llegó ese, y si es famoso, y si sí. Dije, no es tiempo, yo sé que da risa, pero yo dije, no es mi tiempo. Y pasó. Pero las palabras, ciertamente, te levantan, te enferman, te edifican. Aquí, el error mío es que yo tenía que haber desechado, porque yo sé que esas palabras, aunque no las dijo en mal plan, esas palabras sí enferman, esas palabras. Así que hice una prédica de cuidar lo que escuchas, pero como estaba en su casa. Entonces yo tengo que haber desechado. Entonces, hablar palabra buena, dice, más la buena palabra lo alegra. Lejos de alegrarme, sí me afectó como durante 1 hora. Ya luego pasó. Pero no permitas que te pase lo que a mí me pasó. Si alguien te da una palabra que no, deséchala inmediatamente. Y si te es posible, no la escuches. Si te es posible, es mejor. Entonces el impacto de una buena palabra, mira la diferencia. El impacto de una buena palabra, palabras edificantes, tienen la capacidad sin duda de levantar el ánimo y de traer esperanza y por supuesto recuperar más bien el gozo. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Así es la persona. Muchas personas viven sus vidas reaccionando según las circunstancias, sometiéndose a emociones pasajeras. Todas las emociones son pasajeras. Y aún hacemos esto muchas veces, inconscientemente o conscientemente. Creemos que Dios es el quien orquesta todo lo malo que ocurre, todos los terremotos, todos los desastres naturales. Creemos, muchos, no, yo no, al menos ya no, pero muchas personas tú oyes, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que pase eso? Otra vez, estamos en un mundo caído y el Dios de este siglo es el que es el autor de todos esos desastres. Entonces, cuando nosotros pensamos que Dios es el que causa, el que manda enfermedades, el que orquesta todo lo malo que pasa en el mundo, o a veces se enfocan en su vida como víctimas. Ay, pobre de mí, a mí nunca me va bien. Eso es ser víctima. Tales cosas eliminan el verdadero gozo y la paz en tu vida. Escucha bien, cada vez que tú piensas que Dios es el autor de esas cosas, o te pasas quejando, o hacemos cosas contrarias a lo que está escrito, eso elimina el verdadero gozo y la paz de nuestras vidas. Hay momentos de felicidad y no son malos los momentos de felicidad, pero desconocen la paz y el gozo que es permanente. ¿Sabías, Rema, iglesia, que la felicidad y el gozo no son lo mismo? ¿Sabías que no son lo mismo? Yo te voy a decir cuál es la diferencia. Sin embargo, ¿cómo puede ser que la Biblia nos habla de un hombre que está viviendo en momentos muy difíciles? Y en esos momentos tan difíciles pudo decir que podía estar gozoso frente a cualquier situación. No te pierdas de estos versículos como estás de atento, así, exactamente. Filipenses capítulo 4, versículo 12, habla del apóstol Pablo, quien escribió la 4ª parte del Nuevo Pacto. Dice lo siguiente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Cómo podía tener gozo? ¿Cómo podía él tener gozo cuando estaba pasando por una situación de hambre, de enfermedad? ¿Cómo es posible que él pudiera tener gozo?
La respuesta la encontramos que este hombre llamado Pablo sabía la diferencia entre el gozo y la felicidad. La diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? Primero, ¿qué es la felicidad? Bueno, vamos. Según el diccionario, es un estado de ánimo. La felicidad, grábate estas palabras, la felicidad solo es un estado de ánimo, de alguien que se siente satisfecho de tener algo y de disfrutar algo que tanto había deseado. Por ejemplo, las mujeres, yo quiero unos zapatos, o yo quiero una bolsa, o ese vestido, yo lo quiero tener, y te causa felicidad, no lo voy a negar, sí, pero 2, 3 días a la semana ya no te acuerdas, porque es un estado de ánimo. Fuiste contenta, te lo mediste, te gustó cómo se veía, me lo llevo, te lo pones, estás feliz. Ya después, el estado de ánimo ya pasó. Esa es la felicidad. Ahora, ¿qué es el gozo? El gozo, sin embargo, o en cambio, es un estado del espíritu que lleva a la mente y al corazón a sentirse confiado, seguro y con esperanza. La felicidad es un estado de ánimo, es algo cambiante, por lo tanto, mientras que el gozo, como viene del espíritu, lleva a la mente y al corazón a sentirse confiado, seguro. Es decir, mientras la felicidad es algo pasajero, la felicidad no es mala, pero es algo que es pasajero, que hoy puede estar y mañana no. Hoy me alegré porque me compré esto, pero ya mañana ya no, ya hasta se me olvidó. Pasajero. Necesitas entonces el gozo que es permanente. En cambio, la felicidad, que es el estado de ánimo, se ve afectado por las circunstancias, muy humanas, por cierto. No estamos diciendo que sea bueno o que sea malo. No estoy diciendo que no te compres nada y que te cause felicidad. Pero tú no puedes basarte ni tener una vida plena en un momento efímero como es la felicidad, porque cambia. Simplemente es una emoción muy humana, producida por una circunstancia. Te voy a dar 3 ejemplos. Te daré 3 ejemplos y los dejaré como en pausa y más adelante te voy a desmenuzar, te voy a dar el desenlace de esos 3 ejemplos. Y vamos a ver, inicio con el ejemplo de Ana. Ana, no sé cuántos sepan quién es Ana, no es nuestra hermana Ana que está aquí, no es ella. Tenemos el ejemplo de Ana, una mujer, dice la Biblia, que no podía tener hijos y que se sentía triste. Dice la Biblia que lloraba mucho y no comía. Cuando alguien no come, de verdad es porque sí está pasando por algo lamentable. Cuando dice se me fue el hambre, es de cuidado. Y dice que lloraba mucho. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 6, por favor. Tenía una rival, hazme favor, antes sí se podía tener más esposas, dice. Y su rival la irritaba, es decir, la hacía enojar. Enojándola y otra vez, dice, entristeciéndola. Ella sabía, su rival sabía que si ella se ponía triste, no iba a recibir nada. Es importante no dejar que te domine. Sí podemos llegar a tener tristeza, pero no que te domine. Y enojándola y entristeciéndola porque Jehová dice que no le había concedido hijos. Ahora vemos a David, un hombre que pasó por muchas situaciones difíciles. Todos oímos que mató a Goliat, que hacía tantas cosas sorprendentes y que fue el sucesor del rey Saúl. Y pareciera que todo fue miel sobre hojuelas. Sin embargo, no. Hay salmos donde él llora. Hay salmos de aflicción, tal como ese que te voy a leer. Un hombre que pasó por situaciones difíciles. Y dijo en su vida que sus fuerzas se le estaban gastando en tristezas. Nuevamente, lo opuesto del gozo es la tristeza. No dejemos que la tristeza sea quien nos domine, que la tristeza sea quien posea nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Salmo capítulo 31, versículo 10. Lo quiero primero en NTV, por favor, tantito, y ahorita regresamos porque van a ser en las dos
Dice, estoy muriendo de dolor. El salmista David decía, estoy muriendo de dolor. Y lo que sigue me asombra aún más. Se me acortan los años por la tristeza. ¿Quién quiere vivir menos tiempo? Pues entonces no estés triste. NTV me lo dice así. Se me acortan los años por la tristeza. Entonces vemos que el gozo de Dios, que es el que nos da fuerza, es vital aún para una vida larga. Estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas, me estoy consumiendo por dentro. Ahora sí lo vemos en Reina Valera, por favor. Lo mismo, pero en Reina Valera dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Afecta la tristeza tus huesos. O sea, ¿cómo lo digo más? Yo espero que que me esté dando a entender lo importante que es mantener el gozo sobrenatural, que es el de Dios. Bueno, ahora vemos te dije el ejemplo de Ana, ahora el de David, ahora te voy a dar el de Jesús. El mismo Jesús se lo dijo a sus discípulos y lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 38, versión Reina Valera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Él también sabe lo que es estar triste. Por eso la Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él tuvo también tristeza. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Ahorita dejamos en pausa esos tres ejemplos y regreso. Es decir, que la felicidad es esa sensación por disfrutar algo que se desea. Y la tristeza es ese sentimiento o sensación por un suceso desfavorable en la vida. Y es normal sentirlo. ¿Quién no se le quiebra el corazón y quién no se le llenan los ojos de lágrimas cuando tú ves el desastre que ocurrió en Venezuela? Que también, ¿qué nos van a contar? Que ya lo hemos vivido en el terremoto del 85. ¿Quién? Yo lo viví y hemos seguido teniendo esos episodios. Esos desastres han pasado. Jesús lo sintió. Jesús sintió lo mismo. Entonces escucha lo siguiente, si la felicidad no es permanente, si la felicidad es pasajera, es un error solo basarnos en ella, en placeres momentáneos para sentirnos plenos. La felicidad no te da la plenitud porque estás así y luego estás acá. Es un sentimiento, dijimos que era un sentimiento, sí lo dijimos así. Ánimo, es un estado de ánimo. ¿Y por qué decimos que es un error mantenernos si solo piensas que la felicidad es la que te va a dar la plenitud, es un error? ¿Por qué? Porque la vida no siempre es como nosotros queremos o como tú esperas. Así que si nosotros buscamos estar plenos, nuestra plenitud en la felicidad, nuestra vida se va a convertir en una montaña rusa, con altibajos constantes. Hoy me siento bien, mañana no me siento bien. Hoy me soy feliz, mañana estoy infeliz. Porque la felicidad es pasajera, contrario al gozo. ¿Por qué? Porque el gozo sí es permanente. Porque el gozo sí puede permanecer. Porque es un regalo del Padre. Y te lo dio a través de su Espíritu Santo. Y lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Son 9 frutos, si lo sabes, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y de ahí seguimos con más frutos. Pero como estamos hablando del gozo, me detengo ahí. Es amor, gozo. Es decir, mientras la felicidad depende de las circunstancias, el gozo sobrenatural, el gozo, que ese es nuestro tema, el gozo que viene de Dios, es una alegría profunda, es una alegría constante, que trasciende las circunstancias
y exceden aún que haya problemas. Es diferente el gozo de Dios, el gozo sobrenatural. Dios nos los ha dado como un regalo y no es pasajero como la felicidad, sino que el gozo es para siempre. El gozo, iglesia, no depende del tiempo, el gozo no depende de tus circunstancias, al menos no debería depender. No depende de las personas que te rodean, déjate, lo vuelvo a repetir. El gozo no depende de las personas que te rodean. No depende de, es que no me saludó, es que ya no me quiere, es que no sé qué le pasó. Tu gozo no puede depender a dónde vamos a llegar si yo dependo del gozo de los demás, del trato que me den. No puede ser así. El gozo no depende de esas personas con las que te rodeas, ni tampoco se podrán llevar el gozo las personas que se van de tu vida. Confirmo. No se pueden llevar el gozo. Esas personas que están contigo, así sea tu familia, así sea quien sea, el gozo no depende de esas personas. No se los pueden llevar, porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que tiene los gozos, los frutos del Espíritu. El gozo entonces solo depende de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando nos aferramos a sus promesas, podemos disfrutar sin duda de su gozo sobrenatural. Si estás viviendo momentos difíciles, tú puedes descansar en sus brazos, como lo hice y más últimamente, en sus promesas, confiando siempre, en todo tiempo, 24/7. 365 días del año y 366 días del año cuando es bisiesto. Confiando, ¿cuándo? Siempre. Las circunstancias pueden ser contrarias, pero si estamos seguros, estamos seguros en Él, en los brazos del Padre. No se trata de basar nuestra plenitud, nuevamente lo digo, en la felicidad, solamente en el gozo. En ese estado del Espíritu, que solamente Dios te lo puede dar. Y por eso el apóstol Pablo pudo decir, Filipenses capítulo 4, versículo 12, versión NBI, por favor. Nuevamente, ¿cómo lo dice? Sé lo que es vivir en la pobreza, sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de estas circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Filipenses 4:12, sí es cierto, es ese. Lo dejamos en pantalla. Fíjate bien, el apóstol Pablo nos dice que él está pleno en cualquier circunstancia. Yo puedo estar plena cuando tengo abundancia. Yo puedo estar plena si yo me siento sana. Todos yo creo que nos sentimos, ¿cómo estás? Me siento bien. Me fue muy bien. Me siento tan plena porque todo está bien. Pero el apóstol dice, aunque estoy en escasez, aunque tengo síntomas de enfermedad, yo me sigo sintiendo pleno. Yo no dependo de las circunstancias de que si tengo en abundancia, entonces estoy pleno. No tengo, de todas maneras, yo me siento pleno. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué él se siente pleno cuando tiene un tiempo de escasez o un tiempo de cualquier tipo de ataque que sea? ¿Cómo por qué? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Sí, yo también puedo estar pleno, tal cual. ¿Cuál es el secreto de él para poder estar pleno cuando tiene y cuando no tiene en abundancia? Lo que él está diciendo, que cuando él está pleno en cualquier circunstancia, es porque tiene una relación con Cristo. Es porque su relación con Él es lo que le da fuerzas. Que no tengo lo suficiente, pero yo tengo una relación con Él, dice Pablo. Yo tengo una relación con Dios continua, constante, no esporádica, no cada 8 días, no a veces sí, no a veces no. Mi relación con Él es constante. Así que cuando estoy pasando tribulaciones, por eso dice que nos gocemos, porque la plenitud la da Él. Así esté pasando en el bache que yo esté pasando. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien entiende esa parte? Amén.
Entonces, cualquier cosa que él está pasando, él se siente pleno. ¿Por qué? Porque las fuerzas, la relación que tiene con Cristo es lo que le da la fuerza para enfrentar toda clase de situación. Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, porque yo no dependo de esas circunstancias. Estoy triste porque no tengo. Eso es la felicidad. La tristeza y la felicidad va así, arriba y abajo. Él podía enfrentar toda clase de situación. Por eso también, él dice que puede vivir así y te invita y me invita a mí y nos anima a que nosotros podamos vivir como él, estar siempre gozosos, porque no dependemos de la felicidad que es cambiante, sino en el gozo del Espíritu, que ese es eterno y sobrenatural. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 y 17, terminamos uno y pasamos al otro, dice: estad siempre, dámelo en Reina Valera, por favor. Estad, ¿cuándo, iglesia? ¿Puedes decirlo conmigo? ¿Cuándo? ¿Otra vez? Estad siempre, en escasez, siempre, con síntomas, que qué feo se siente, pero dice siempre. Estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Pero ahí no termina. Continuamos el versículo 17. Orad sin cesar. ¿Sabes que esos versículos van pegados? Van juntos. Ahorita te lo explico. Dice, siempre gozosos, siempre gozosos, siempre gozosos. Y ahí mismo nos da la clave para mantener este gozo constante, que viene como regalo de parte de Dios. Y debe de ser orando sin cesar. Ahora te explico lo siguiente. Este versículo lo tenemos ahí. El 16 y el 17 dicen así: estad siempre gozosos, orando sin cesar. ¿Sabías tú que la Biblia, el antiguo pacto fue escrito en hebreo y tiene un poco de arameo, pero en el nuevo pacto, Nuevo Testamento, fue escrito en el griego? ¿Tú sabías que en el griego no existen los puntos, no existen las comas, no existen las separaciones, no existen los versículos? Esa parte no fue inspirada por el Espíritu Santo. Esa parte lo hicieron los traductores, hicieron esas separaciones. Pero no existe. Si te vas en el griego y pudieras tú ver los rollos, porque antes era así, se leía de corrido. Entonces aquí vamos a hacer como que no está el versículo que separa el versículo 16 del 17. Entonces, si no existen los puntos y los comas, lo leemos de corrido y queda, por lo tanto, de la siguiente manera. Quedaría así: estad siempre gozosos, orando sin cesar. No hay división, no hay separación, va corrido. Estad siempre gozosos, pero ¿qué? Orando sin parar, orando en todo tiempo, orando sin cesar. ¿Sí queda claro? O sea, va corrido. No existe la separación. Entonces, la clave es orar. Estar siempre gozosos, pero orando. ¿Orando por qué? Porque es la forma en que yo puedo tener la relación con Él. Cuando tengo escasez, no me puede ni me tiene que afectar, porque yo estoy en contacto, orando al Padre, orando a Dios. Y por lo tanto, el gozo puede permanecer, porque no pierdo mi contacto con Él, que es orar. En esos, y en los momentos de felicidad, que sí hay que tenerlos, que nunca dije que fuera malo, pero en esos momentos no son la base de mi plenitud. El gozo sí, la felicidad no. Que la base de nuestra plenitud sea el gozo de Dios, en nuestro espíritu y en nuestra mente y en nuestro corazón. El gozo está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier síntoma, de cualquier aflicción. El gozo lo supera, porque el gozo es el que te levanta, el gozo es el que te da la fuerza. Por eso Ana, volvemos ahora sí a el desenlace de los 3 ejemplos. Por eso Ana, la que no podía tener hijos, dice la Biblia que después de orar, o sea, después de tener una comunión, ¿con quién? Con Dios. Orar no es algo repetitivo nada más, no, más bien no lo es, sino tener una relación con Dios. Decirle: Señor, sí sé que estoy pasando eso, pero tu palabra, a Él le gusta que tú le hables
lo que Él dijo, lo que está escrito. Pero tu palabra dice que tú llevaste mis enfermedades. Pero tu palabra dice que tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tu palabra dice que tú eres mi pastor y que a mí nada me falta. Estás teniendo una relación directa con Él. Entonces Ana lo hace con fe. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Él revela, ahí está. Y ella dijo, después de que lloraba, de que no comía y de que estaba triste y que todavía su rival la hacía enojar y la hacía que se pusiera triste, ella dijo, le dijo a Dios, oró, habló con Dios, tuvo su relación como la tenemos que tener. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Habló con Dios, dejó de llorar, deja de llorar, iglesia. Llora tantito tal vez, yo lo he hecho, pero me limpio las lágrimas y basta tantito, ya, no le des rienda suelta a la tristeza. La tristeza corta los años, lo dijo el salmista David en Nueva Traducción Viviente, lo acabamos de ver. Entonces vemos que oró y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana oró con fe, experimentando la paz interior. Antes incluso de que su petición de tener un hijo fuera cumplida. Ella estaba triste, esa es la fe. Todavía no concebía a su hijo y ella estaba triste. Ella sabía que el Señor iba a actuar. Dejó la tristeza, lo que tal vez, en mi opinión, podía haber sido el impedimento para que ella pudiera concebir, porque tenía tristeza. Observación mía, nada más. David, el mismo salmo que acabamos de leer, donde dice que sus días se acortan por la tristeza y que se consumía sus fuerzas, sí es cierto, te sientes débil. Él termina ese capítulo invitándonos a que cobremos ánimos. Salmo, capítulo 31, versículo 24, versión NBI, dice, versión NBI, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nunca vas a encontrar que cuando Jesús encontraba a una persona triste o enferma, le decía, ven, voy a orar por ti para que cobres ánimo. No oraba por eso. Decía, cobra ánimo, anímate. O sea, vaya, pon algo de tu parte. Y dice, cobren ánimo y ármense de valor. Eso es el consejo que termina dando David. Para todos, dice, todos los que esperan en el Señor. En otras palabras, si tú confías en el Señor, cobra ánimo, alégrate y gózate. El último ejemplo, te dije Ana, te dije David, Jesús, cuando Jesús dijo que estaba triste. Por eso Jesús en el momento de gran tristeza, oró a Dios. Otra vez oró, tuvo su relación con el Padre, lo importante. Y el ejemplo, sin duda alguna, Jesús. Y dice el relato bíblico que el Padre envió un ángel. Imagínate, ¿quién no te dice? Tal vez porque tú no lo ves. Hay gente que tiene el privilegio de ver ángeles. La profeta Norma, que ella ve el mundo espiritual como ve el natural, como te está viendo a ti y como me estás viendo a mí. Puede ver ángeles, puede ver demonios, son dones. No te asustes, ya lo hemos tenido aquí y es una bendición en mi vida. En mi vida ha sido una bendición extraordinaria el haberla conocido, por lo que nos enseña. Entonces vemos claramente que Dios envía un ángel. Que tú no lo veas no quiere decir que no esté contigo. De hecho, hay una prédica muy buena de los ángeles que me gustaría compartir. Lo importante de saber que no estamos solos. Lucas capítulo 22, versículo 43. Versión RB, por favor. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Jesús está triste, Jesús ora, Jesús tiene una relación con el Padre, habla con el Padre envía un ángel y lo fortalece. El gozo del Señor nos fortalece. Él es el ejemplo y podría terminar aquí, ya casi termino, pero podría terminar aquí diciéndote, ora al Padre, ten comunión con el Padre. Jesús lo hizo en el momento de tristeza y no es pecado tener tristeza, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que tener esa oración, esa comunión con el Padre. Después de que oró, de que tuvo su relación con Él, fue fortalecido. Jesús mismo soportó la cruz, enfocado
en el gozo de la esperanza después del sufrimiento y de la humillación pública. Porque la alegría de saber que su sacrificio te iba a redimir a ti y me iba a redimir a mí. Lo vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, versión Reina Valera. Dice, ¿qué hice? No. Hebreos capítulo 12, versículo 2, versión RB, por favor. Pero, no. Hebreos 12, 2. Ahí está. A quien te habla a ti y me habla a mí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, nuevamente, ¿por qué tenía gozo si iba a la cruz? Dice, pues, el cual por el gozo puesto delante, él sabía el futuro y el mío, el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Su obra de redentora, él sabía que nos iba a reconciliar. Estaba sufriendo, pero su gozo, él podía ver, obviamente, el futuro. Él sabía que tú y yo íbamos a ser redimidos. Él sabía que nos íbamos a ir un día a la eternidad con él. Eso le daba gozo por lo que tenía que atravesar, que no fue cualquier cosa. Entonces ahora su obra redentora fue terminada con éxito. A veces pensamos que para tener gozo tenemos que esperar a que termine la prueba, ¿sí o no? ¿Cómo te sientes? No, pues ahí la llevo, pero te ves decaído. Pues, ¿qué quieres? Todavía me siento mal. Y espero, y esperamos, y como no, todos queremos estar bien para tener gozo, pero no. Fíjate que no, que termino con este ejemplo. La Biblia nos enseña que el gozo brilla. A veces queremos tener gozo cuando la prueba termine, pero no. El gozo se puede tener durante la prueba. La Biblia nos enseña que el gozo puede brillar con más fuerza en la oscuridad aún más profunda. El último ejemplo lo vemos con Pablo y Silas. Estos hombres de Dios que predicaban, fíjate nada más, unos hombres que se dedicaban solo a predicar, dedicaban a predicar solo el evangelio. Por predicar el evangelio habían sido azotados con varas. Sus espaldas sangraban. ¿Te puedes imaginar eso? Yo no conozco aquí nadie de los que estamos que hayamos pasado por esa situación, por predicar. Luego después estaban encarcelados. Luego después estaban en un calabozo, dice la Biblia, profundo. Y tú no creas, como decía el hermano Mario la vez pasada, tú no creas que les podían llevar una televisión. No estaban en un hotel 5 estrellas. No le podían llevar de comer. Era una cosa, yo me metí, lo googleé, y es una cosa pequeña, una cárcel húmeda. Una cárcel sin entrar en más detalles, algo muy, si eso está feo, la cárcel de aquí, pues esas no estaban nada que ver con las actuales. Sus pies, dice la Biblia, es que estaban sujetados, no los podían mover. Imagínate, ellos predicaban el evangelio y están presos. Ellos hubieran tenido todas las razones del mundo para quejarse y deprimirse. Imagínate una conversación. ¿Cuál hubiera sido tu conversación? Oye, ¿qué te parece? Estamos predicando el evangelio y nos azotan. Y entonces, ¿en dónde está Dios? Y lo preguntan, ¿no? Y lo preguntamos. ¿Y en dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa eso? ¿Y cómo yo veo más felices a los que no conocen a Cristo? Así. Y nos preguntamos, o me dicen, o lo hemos dicho alguna vez. Tenían todo, porque podían haber dicho, Señor, yo te sirvo. Yo no hago otra cosa más que predicar. ¿Y tú permites eso? Pero no fue lo que ellos dijeron. Tenían todo para quejarse. Sin embargo, tú sabes la historia, deberías saberla. Lo que decidieron hacer a medianoche fue adorar. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Ahí está. Pero a medianoche, de esas veces que si tienes un síntoma, a medianoche sientes que la cosa se pone más fea, ¿sí o no? A lo mejor te pasa a ti, a mí sí, me ha pasado. Pero a medianoche, sangrando, encarcelados, tal vez con hambre, y ve tú a saber qué condiciones más, lo que hicieron a medianoche, dice, orando. ¿Qué dijimos que era orar? Orar es tener contacto, comunión con el Señor.
orando y orando, él es como te sientes fortalecido. Lo vimos con Ana, lo vimos con David y lo vimos con Jesús. Y ellos, en lugar de quejarse, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, dice la Biblia, y los presos oían. Orando, dijimos que es tener la relación con Dios, porque eso es los que lo mantuvo con gozo en medio de esa cárcel. El gozo de Pablo y Silas no dependía de su libertad, de su cuerpo, sino la libertad de su alma. Y lo hicieron a medianoche. ¿Cuál fue el resultado? A medianoche un terremoto abrió las cárceles. El terremoto no le hizo daño a nadie, solamente abrió las cárceles y el carcelero y toda su familia conocieron a Jesús. Tu medianoche es el mejor escenario para demostrar de dónde viene tu gozo. ¿Qué sale de ti? ¿Queja, tristeza? ¿O decides cerrar tus ojos y alabar y orar? Que cuando oras y esa comunión es cuando el gozo del Señor se manifiesta en ti. Cuando tú decides adorar, orar, alabar a Dios en medio del dolor, se rompen cadenas espirituales. Confirmo nuevamente, totalmente verdadero, es real. Y te conviertes en un testimonio aún para las demás personas. Juan capítulo 15, versículo 1, antes del último para terminar. Estas cosas os he hablado para que en mí, no en las circunstancias, no en la felicidad pasajera, no en las personas que te rodean, no lo busques ahí, ni en tu esposo ni en tu esposa. Es bonito, pero no lo busques ahí. Dice, para que mi gozo esté en vosotros. Ese gozo está en ti, ese gozo está en mí. Y vuestro gozo sea cumplido. El gozo está en ti, porque tú tienes el Espíritu Santo. El gozo permanente se manifiesta cuando la comunión de Jesús es diaria, continua, constante. ¿Cómo es? A mí no me digas, yo no, ni lo quiero saber, solo tú sabes. Sufres, lloras, te abates, mi marido no me trata bien, mi marido no me cuida, mi mujer no hace de comer, pero mis hijos, en eso, esa es tu concentración, en eso, los problemas del mundo, que tembló en tal parte, que qué vamos a hacer de nosotros, no digo que no oremos, no digo que apoyemos quien pueda, eso es otra cosa. Entonces se manifiesta, es una comunión diaria y constante, no en la queja. No podemos tener a flor de pie el gozo del Señor si pasamos la semana alejados de Él, del Señor. La oración y la palabra, la intimidad, la plática con Él son necesarias, porque de ahí viene el gozo que te da fuerzas, porque de ahí viene el gozo sobrenatural. Último versículo, y le pido la alabanza, por favor, que pase Salmo 16, versículo 11. Promesa para ti, para mí. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, en donde, cuando oras, cuando te apartas, cuando platicas con Él, cuando le hablas lo que dice la palabra y no la queja, en su presencia hay plenitud de gozo, no en la felicidad que es un estado de ánimo. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, ¿para cuándo? Para siempre. Si quieres plenitud de la vida, plenitud de vida clave, no está en los momentos de felicidad, porque estos, como dijimos, son pasajeros. Nos hace sentir nos hace sentir bien, pero mañana no lo sabemos. Cuando te basas solo en la felicidad. La clave está en buscar el gozo, porque el gozo es eterno. Dios no se va a terminar. Entonces el gozo del Señor tampoco. No depende de las circunstancias externas, ni de lo material. Su presencia
llena el vacío del alma de una forma completa. Para terminar, si creemos que debemos seguir viviendo dependiendo de tu propio esfuerzo, de nuestro propio esfuerzo, no habrá gozo ni habrá paz. Pero si creemos que podemos vivir por el Espíritu de Dios, la paz y el gozo, su gozo, siempre y por siempre, como dice este versículo, nos sostendrá para siempre. Rema, ¿puedes darle un aplauso al Señor? Esta fue nuestra enseñanza del día de hoy. Te invito a que te pongas de pie. Y si hay tristeza, y si hay angustia, y si hay congoja en tu corazón por tantos desafíos que sufrimos, que pasamos todos los días, quizás sea un buen momento para decirle, yo quiero tener intimidad contigo, yo quiero tener esa comunión contigo, donde ese gozo a mí me fortalece, donde la felicidad es un rato, un día, y al otro día no está. Pero tu gozo, como viene del Espíritu y como tú eres eterno, el gozo en mí también será eterno. Pablo lo dijo, sé vivir si tengo mucho, si tengo poco, si tengo síntomas, si estoy sano, porque no dependía de las circunstancias, porque dependía de la intimidad, de la comunicación, de orar con el Padre. Por eso es que era para él, decía, gozaos. Cuando yo leí ese versículo donde Pablo dice, alegraos, otra vez digo alegraos, gozaos, yo decía, Pablo, ¿cómo se te ocurre? Sí lo dije, decir que yo voy a estar alegre cuando tengo un síntoma. ¿Cómo voy a estar alegre cuando estoy pasando esa circunstancia? ¿Por qué? ¿Por qué lo dije? Porque no tenía la comunión con Dios. Porque si tienes la comunión con Dios, el gozo hará que estés pleno y no la felicidad. Dale un aplauso al Señor. Rema, gracias. Padre, gracias por la palabra que tú nos has hablado, que transforma vidas, Señor. Que nunca perdamos el gozo, Dios, y que sepamos qué hacer en momentos de debilidad, de tristeza, de angustia y de congoja. Que recurramos, Señor, a ti, así como nos insta y nos invita el apóstol Pablo, Señor. Que podamos vivir plenos, Señor, en el gozo y no en la felicidad que es efímera. Gracias por tu palabra que es incorruptible y que sin duda cambia nuestras vidas. Amén y amén. Dios, te doy gracias por las ofrendas. Gracias, Padre, porque siempre tú tienes cuidado, Señor. Soy testimonio vivo, Padre, de cuál, Señor, tú siempre estás al tanto de todas las necesidades de tus hijos. Por lo tanto, Señor, bendecimos, Dios, ofrendas y diezmos, Señor, que se van a recibir. En el nombre de Jesús sean multiplicados tal como está escrito al 100 por 1. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Vamos a estar, ya te lo había dicho, la profeta Norma, te iba a decir otra cosa, pero todavía no está confirmado. La profeta Norma, último domingo, el último domingo de enero, tenemos personas que vienen, te lo dije ya, de Colombia. Son 4 o 5 personas que van a venir al aniversario. Yo sé que todavía falta, pero tú sabes que el tiempo está pasando muy rápido. Tengo una persona también de Perú, una muy probable, no sé, se me fue de dónde me dijo, de Estados Unidos, pero para no mentir, no recuerdo el lugar. Ya te estaré dando detalles de lo de nuestro 21 aniversario. Qué bárbaro, 21 aniversario. Y Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Amén, amén, iglesia. Amén sí o amén no. Amén sí, amén. Gracias por haber venido, gracias por aguantar este calor. Gracias de verdad. Siempre mi oración es que la palabra llegue y penetre y cambie nuestros corazones. Empieza conmigo, porque luego digo, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? Pero el Señor nos ayuda y cambia todo nuestra forma de pensar, si se lo permitimos, claro está. Gracias por estar aquí. Recuerda que tenemos una cita y me da tanto gusto ver a personas que ya tenía ratito que no venía. Gracias por estar aquí. Ahora sí, si gustas ponerte de pie para quedar despedidos, levantar tus manos agradecidos y decimos que la gracia de nuestro Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo
sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Iglesia Rema, que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí viviendo en el gozo que solo Él da, el gozo sobrenatural. Amén. Y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga, iglesia.